arquitecta Gilda Urbieta, especialista en patrimonio arquitectónico. Formo parte de la consultora Lares y en este momento estamos apoyando desde la consultora a los trabajos y a este gran emprendimiento que se llama Casacol. Bueno, la Casa Batilana es la concreción de un sueño largamente acariciado por su propietario y por el que lleva el nombre de la casa, el señor Manuel Batilana, Manolo para la sociedad, conocido como Manolo Batilana para la sociedad paraguaya. Era él en realidad un personaje muy especial, era todo un personaje se diría. En ocasión de estar en Buenos Aires con su esposa, Carmen Peña Villamil, asistieron a la película, al estreno de la película Lo que el viento se llevó, y bueno, emocionados por las escenas de la película, entonces salieron de ella con la idea fija de hacer una casa en Asunción con las características estilísticas y tipológicas de la casa, a unas sabiendas de que era una casa totalmente extemporánea, o sea, no condecía con el tiempo de la arquitectura en ese momento, pero ellos fueron emocionalmente tocados por esta película y entonces estaban convencidos de que esa era la casa de sus sueños. Estamos hablando de 1956, cuando se empezó a gestar esta casa y estábamos en los albores de la arquitectura moderna, o sea, una arquitectura incipiente, moderna, incipiente, influenciada por todo lo que era la corriente modernista europea y obviamente desde la Facultad de Arquitectura era otra cosa la que se enseñaba. Y básicamente ese fue el primer desafío que tuvo que vencer don Manolo, porque a todos los estudios arquitectónicos, incluyendo a un estudio argentino, porque él, como era un empresario vinculado por negocios con la Argentina, entonces también tenía vinculaciones con profesionales de ese país, no pudieron interpretar su intención y entonces cada vez veía más frustrada su idea, su sueño de por fin tener la casa soñada. Fue encargada a este grupo de profesionales arquitectos que, como les dije, no pudieron concretar el sueño. Le presentaron un proyecto, pero él les dijo, esto no es lo que yo quiero. Y entonces él, como era muy asiduo a la lectura, era más bien un fanático lector. Su colección privada, su biblioteca privada es en realidad muy considerable, y él estaba en contacto con las corrientes arquitectónicas de ese momento, pero también estaba buscando la casa de sus sueños. Y entonces es así que caen a sus manos ejemplares de unas publicaciones de la época que se llamaban House and Plans, House and Garden, Planning, o sea, eran revistas americanas. Y en esas revistas se veían ejemplos de lo que era la arquitectura de la época de la Guerra de Secesión. Y él entonces dijo, bueno, aquí es donde voy a encontrar la casa que estoy buscando. Y en ocasión de un viaje de un amigo suyo, él le pidió que trajera ejemplares de revista para tratar de encontrar lo que más se parecía a la revista, a la casa de sus sueños. Esta comitiva efectivamente se vino con ejemplares de revistas similares y entonces él le encomienda a su amigo, el ingeniero Sabino Morra, que le dé a su equipo de arquitectos que reinterpreten esos planos de la revista, que adecuen a lo que era la normativa de la construcción paraguaya, a la normativa en cuanto a implicancias municipales, a utilización del terreno, etcétera. Y entonces es así como el arquitecto Arturo Herreros, que trabajaba con el ingeniero Morra, se encarga de la adecuación de esos planos a la casa que conocemos actualmente. La casa se inicia, la obra en 1956 y culmina en 1959, con lo cual el sueño del matrimonio Batilana Peña se vio cumplido finalmente.
Como les decía anteriormente, esta casa fue habitada solamente por la familia Batilana hasta el momento de la muerte de don Manolo, y sus sucesores la vendieron a los propietarios actuales. O sea que una sola familia es la que la habitó desde siempre. Y caracterizado por ser un acaudalado comerciante y visionario empresario, y más que nada excéntrico. Y entre una de sus excentricidades estaba la de tener como mascotas a 2 tigres, que se llamaban Luna y Chaco, Yasú y Chaco. Y estos tigres prácticamente eran como si fueran gatitos. O sea, el manejo que tenía con la familia, con los nietos, con los visitantes de la casa, es como si fueran gatitos. Y el trato que les daba don Manolo a los mismos era de una manera sumamente cariñosa. Convivía con ellos en todos los momentos de la vida familiar. Y eso forma parte un poco del hecho de todo lo que es la leyenda, del mito que se construyó alrededor de esta casa, que de alguna manera también es la que le da ese valor patrimonial, ese valor intangible, que es lo que queda en la memoria de la gente, en lo que queda en la memoria colectiva. La gente se apropió de ese mito, independientemente de generación tras generación. Hay gente que ni siquiera vio la película, no sabe cómo es la casa original, pero pasando por enfrente de esta casa dicen es la réplica de la casa. Si nos tomamos el tiempo de recorrer la muestra, vamos a poder ver en algunos espacios justamente esta dualidad, o sea, cómo era la casa original de lo que el viento se llevó, las famosas escenas de la película, las vestimentas, la escalera, la famosa escalera. Y lo más anecdótico de todo es que la casa de lo que el viento se llevó en realidad no existe, es una escenografía. O sea, se montó todo en un sitio, y la mayoría de los interiores en Hollywood. O sea, si buscamos a la réplica, la casa original no existe. Pero sin embargo, en la memoria de la gente queda lo que era ese tipo de casa, esas villas palaciegas propias de la época de la Guerra de Secesión, cuando todavía estábamos con los esclavos, el norte contra el sur, las plantaciones de algodón, etcétera. Y bueno, esa tipología de casa recuerda un poco lo que es la mansión Batilana en cuanto a sus alturas, en cuanto a la utilización de ladrillo rojo, de las molduras blancas, de las grandes aberturas blancas. O sea, recuerda un poco lo que es, no es la réplica exacta, pero digamos que mantiene lo que es el estilo de ese tipo de casas. La elección de la Casa Batilana o de la Mansión Batilana como sede oficial de CasaCor 2017 aquí en Asunción es muy significativo. Mucho más allá del enclave urbano de por sí tiene la edificación, una de las esquinas más significativas, cruce de avenidas, y que se ha convertido esta casa en un hito urbano de la ciudad de Asunción dentro de la percepción urbanística que podemos tener. A partir de ese sueño de don Manuel, de una casa temporánea, de una casa pensada en esa réplica de lo que el viento se llevó, de ese pedido totalmente atemporáneo, de una arquitectura de los años 50, diferente a lo que se estaba construyendo, se estaba proyectando en la ciudad de Asunción, ha causado un efecto importantísimo en el patrimonio, la memoria urbana del asunceno, en donde a partir de los recuerdos de algunos y de la oralidad a partir del fallecimiento del doctor Batilana, de la ausencia de los tigres y del abandono por parte de los ocupantes a partir de la muerte del doctor Batilana de la vivienda, en donde cada uno de los asuncenos transmitimos por oralidad que esta era la casa de los tigres, que esta es la casa de lo que el viento se llevó. Una de las premisas fundamentales que se tuvieron a la hora de conllevar los trabajos de CasaCor Paraguay en lo que es la residencia Batilana es el respeto al valor patrimonial de la misma. Valor patrimonial más allá de la materialidad de sus muros. Valor patrimonial, como hemos explicado,
radicado perfectamente la intangibilidad de esa memoria colectiva urbana. Para ello, justamente, fuimos convocados y estamos apoyando para que las intervenciones deban y tengan que ser reversibles. ¿Qué quiere decir con eso? Toda intervención que se está conllevando en la residencia Batilana, una vez terminado Casacor Paraguay, serán reversibles, con lo cual la estructura edilicia llevará de nuevo a esa originalidad con la cual fue encontrada antes de la existencia de este proyecto tan significativo como lo es Casacor Paraguay.